gracias, Enrique y a Mercedes, por vuestras palabras y por vuestro apoyo. Yo quiero empezar esta charla pues agradeciendo a la Fundación Masaveu que acoja una vez más estas dos jornadas científicas, y a Enrique este regalo un poco envenenado, como él mismo ha confesado, que me hizo. Para mí ha sido, bueno, pues yo me siento muy afortunada de haber podido comisariar el último proyecto que expone el museo antes de su cierre. Y tengo que decir que ahora, unos meses después de haber finalizado este proyecto, pues estoy también muy contenta. También espero estar a la altura del reto que me he autoimpuesto, que es contarles o pasearles por la exposición en estos 45 minutos que, muy en línea con mi carácter, me he dado muy inconscientemente. Bueno, realmente hay que decir que a pesar de que 100 es un número muy amplio, parece que 100 objetos se quedan casi cortos para hablar de Sorolla, que es un pintor y un hombre que nunca deja de sorprendernos por la cantidad de temas y por la cantidad de cuestiones que nos permite tratar y que continúan abriéndose y sugiriéndose. Por otro lado, también es necesario decir que efectivamente Sorolla y su esposa Clotilde nos dejaron no solo su colección de pinturas, sino una casa absolutamente llena de objetos personales, de objetos íntimos, de objetos que adquirió el propio pintor y su familia, y que pues nos hablan de muchos temas, ¿no? De temas muy diferentes, y nos cuentan muchas historias, a veces historias muy conocidas y otras veces pues historias que seguramente resulten nuevas. Sin duda, a través de una colección podemos descubrir muchas facetas de la personalidad, no solo artística, sino también personal de una persona, en este caso de Joaquín Sorolla. Estos 100 objetos necesariamente se han ido ordenando en una serie de secciones, en concreto de 16 secciones, 16 temas que componen una vida y una obra de Sorolla diferente, porque uno de los retos que tenía esta exposición era salirse un poco del discurso biográfico habitual, aunque de alguna forma también está, lógicamente, porque toda vida tiene un principio y tiene un fin, y permitir de alguna forma abrir temas nuevos, abrir temas menos conocidos, e invitar ¿no? a reflexionar sobre asuntos diferentes y a continuar investigando y abriendo nuevas líneas de conocimiento sobre Joaquín Sorolla. Como les decía, necesariamente pues las vidas comienzan por el principio, y la de Joaquín Sorolla comienza con este primer objeto que imprescindiblemente tenía que abrir la exposición, y es este portarretratos de los padres de Sorolla, unas fotografías impresas sobre porcelana, encargadas por el propio Joaquín Sorolla, seguramente al estudio de su suegro, al estudio de Antonio García, y que se compusieron en este estuche, que tengo que decirles que ha sido restaurado para la exposición y que recuperó el color rojo original. Aquí pueden verlo pues en su estado desgastado, ¿no? No solo por el paso del tiempo, sino por el uso que hizo Sorolla de él, que preparó estas fotografías para poder ser un objeto transportable, ¿no? Para poder viajar con ellas y estar de alguna forma esos padres que, como saben, perdió con tan solo 2 años, siempre presentes y siempre a su lado. Un portarretratos que, cuando Sorolla fallece, su mujer, Clotilde García del Castillo, coloca junto a sus restos mortales. Junto a estos portarretratos, la exposición continúa en esta segunda pieza en un recuerdo de esa vida que Sorolla no conoció, pero que de alguna forma siempre anheló, ¿no? Cuenta, digamos, que las historias, las leyendas, pero sin duda con algo de verdad, que en uno de los muchos paseos que Sorolla hacía en sus habituales viajes a Valencia, entró en la que fue la vivienda de sus padres, en la calle de Las Mantas, y recogió del suelo uno de esos
viejos azulejos que se conservaban todavía en la vivienda, como un recuerdo, ¿no?, de esa casa, de ese hogar, que en cambio él pues nunca pudo recordar. Este azulejo en el revés lleva marcado eso, azulejo de la casa de Sorolla. Es, bueno, pues un azulejo típico de Valencia, de mediados, de finales del siglo XIX, con este ramito. Sorolla representaría azulejos parecidos. Si ven el puntero pueden verlo en esta Valenciana La Reja, una obra todavía temprana, como en el suelo, ¿no?, como el suelo blanco se salpica de esos azulejos valencianos, algo más decorados, como los que sin duda decorarían la casa, el hogar que fue de sus padres. Sorolla, sin embargo, a pesar de que tuvo este inicio triste de su vida, ¿no?, tuvo la suerte de tener unos tíos que le acogieron verdaderamente como padres. Su tío, José Piqueres, Pepe Piqueres, cerrajero, a quien bueno, y su tía Concha Bastida, que era obviamente hermana de su madre. A ninguno de los dos, curiosamente, los retrató excesivamente. De mi tío Piqueres conservamos alguna fotografía y conservamos esta tablita, que además tiene una historia muy curiosa porque se conservaba dentro de un relicario colocado en lo que es la actual sala 3 del museo, pero que por fotografía sabemos que Sorolla tuvo en distintas partes, por ejemplo en el salón de su calle Miguel Ángel, y era una tablita pues que la restauradora Belén Topete y yo encontramos un día haciendo pues una de las muchas limpiezas que hacíamos al principio de mi carrera en el Museo Sorolla, y que estaba sin ni siquiera inventariar. Si se fijan, tiene un número bastante avanzado para la colección del Museo Sorolla. Y está pues dedicada, ¿no?, a su tío Piqueres, y es uno de los pocos retratos que encontramos de él, un retrato muy íntimo, ¿no?, durmiendo una siesta. Quizá no hay nada más íntimo que la imagen de un ser querido durmiendo. Tampoco de su tía Concha, perdón que me he pasado, tampoco de su tía Concha conservamos excesivos retratos, quizás simplemente no les gustaba especialmente posar o tenían una cierta timidez. Sí conservamos esta fotografía magnífica de colección particular, agradezco mucho que nos la cedieran para la exposición, que representa a su tía Isabel en 1915. Por estas cosas del destino, prácticamente, a pesar de que el tío Piqueres murió en una fecha temprana, su tía Concha vivió una vida muy larga. Prácticamente Concha y Joaquín Sorolla murieron con unos meses de diferencia, estando Sorolla ya muy enfermo. Aquí la podemos ver elegantemente vestida, como debía de retratarse una fotografía dedicada al pintor y a su mujer, que se conservó en la colección familiar y que posteriormente fue propiedad de la hija de Sorolla, de Elena Sorolla. Y en estas diferentes familias, ¿no?, la familia real, los padres de uno, su familia de adopción, Sorolla encontró más familias que fueron fundamentales para su vida y para su carrera. Su familia política fue una de ellas. Sorolla conoció a los García del Castillo, al matrimonio formado por Antonio García y por su mujer, sin duda a través de Juan Antonio García del Castillo. Son muchas las leyendas y los diferentes relatos que se han contado sobre este encuentro, algunas un tanto noveladas, como pudimos ver en la exposición del joven Sorolla, pero hace años que se publicó una carta del propio Antonio García del Castillo, el barón de Alcalí, que en ese momento estaba haciendo una biografía sobre los artistas valencianos, en el que el propio Antonio relata cómo se conocieron y confiesa que lo hicieron a través de Juan Antonio, a quien Sorolla había conocido en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Ambos se hicieron íntimos amigos, y no voy a detallar mucho más porque en la siguiente conferencia tratará precisamente sobre esto. Y aquí pueden ver el retrato que Sorolla seguramente realizó de Juan Antonio con motivo de su boda y que hace unos años ingresó en las colecciones del Museo Sorolla. Juan Antonio, además de fotógrafo, fue un reputado miniaturista, y aquí tenemos el siguiente objeto de nuestra colección, que es este retrato, ¿no?, en esmalte, en miniatura, que Juan Antonio hizo y seguramente regaló al propio Sorolla.
Y fue a través de Juan Antonio también y de la relación con su familia como Sorolla conoció a una figura absolutamente clave en su vida, que fue la de su esposa, ¿no? Clotilde García del Castillo, que por supuesto es pues, la protagonista máxima no solo en su biografía, sino también en su museo como fundadora. Aquí tenemos un cuadro con una datación muy avanzada, pero que se cuestiona, yo creo que acertadamente, por la soltura y la calidad técnica de este fondo, ¿no? Por la seguridad del retrato, pero que nos devuelve la imagen de una Clotilde muy joven. Tradicionalmente esta obra ha estado datada en 1884, es decir, antes de la boda de Sorolla y de Clotilde, que se casaron en 1888, y sin duda es una de las imágenes, ¿no? En cualquier caso, independientemente de la fecha, pues más hermosas de ese principio, ¿no? De esos primeros años juntos. Y como todos los matrimonios y como todas las familias, no vienen gratis, vienen siempre con una familia política. En el caso de Sorolla, una relación muy bien avenida, tanto con su suegro, que se convirtió en su mecenas y protector, como con sus íntimos amigos y su esposa. En esta fotografía de Antonio García Peris, titulada Reunión familiar, podemos ver pues, a prácticamente todos los miembros de la familia juntos. Aquí, a ver si se lo enseño, aquí pueden ver a Antonio García Peris juntos con su hijo Juan Antonio, a Clotilde y a Sorolla, que los pueden ver aquí, y aquí pueden ver al tío Piqueres en uno de esos pocos retratos que conservamos, y seguramente esta es Clotilde, la madre de Clotilde. Creo que en esta fotografía falta la tía Isabel. Pero bueno, una fotografía pues, de uno de esos días, de esas jornadas que toda la familia reunida pasaría juntos. Y de esta historia familiar, de estos inicios, la exposición salta a uno de estos temas, ¿no? Que de alguna forma continúan estando abiertos a la investigación y a los nuevos descubrimientos, y es esa estancia de Sorolla en Roma. En el museo se han dedicado exposiciones a los inicios de la carrera de Sorolla. Orígenes trató precisamente de los años, desde los primeros dibujos que se conservan del pintor hasta que gana la pensión de la Diputación de Valencia y se traslada a Italia. Y quedó un poco por cerrar esta etapa italiana, que de alguna forma también a través de los objetos se conserva en el museo, y que nos cuenta pues, de los años de formación, ¿no? y de esa aventura que supone ir al extranjero, cambiar de país y avanzar hacia la carrera y los objetivos, ¿no? y las ambiciones pictóricas de un artista ambicioso como fue Sorolla. El museo conserva una selección maravillosa de fotografías italianas. Les he traído solamente esta del Coliseo porque quizá no hay una imagen más icónica de Roma que las ruinas del Coliseo, y aquí la pueden ver pues, antes de esa restauración, ¿no? a la que constantemente se le somete, porque cuando se acaba pues, se vuelve a comenzar. ¿No? Esa Roma todavía vacía, que casi parece un milagro, y un tanto agreste, que nos enseñan estas fotografías. Y en Roma conoció Sorolla a una figura muy importante. Ahí digamos que empezó su carrera, empezó a destacar su carrera también comercial, porque no hay que olvidar que los pintores tienen que vender si quieren vivir de su pintura, que es muy difícil vivir del aire. Y estando en Italia, Sorolla le pidió, y se conservan cartas a Pedro Gil, a su amigo Pedro Gil, del que hablaremos más adelante, que le ayudara a buscar un marchante. Y no sabemos si a través de Pedro Gil o cómo Sorolla dio con Francisco Jover y Casanova, que era un pintor valenciano importante, pero que también se dedicaba al mercado de las bellas artes, principalmente con Cuba y con Argentina. Aunque Clotilde cuenta en entrevistas y en recuerdos de su vida, ya mayor Clotilde, que
Francisco Jover y Casanova vivía en Roma, por la correspondencia con Sorolla sabemos que en realidad estaba entre Madrid y Burgos, pero bueno, la relación comercial y de amistad sin duda debía de ser buena por lo que cuentan las cartas que se conservan en el museo. Y en el museo se conserva también esta fotografía, esta reproducción de uno de los cuadros más importantes de Francisco Jover, uno de los más premiados, que se titula de quién es, espero no decírselo mal, discúlpeme, de quién será la suerte, que pueden ver dedicado, recuerdo para mi querido amigo de su compañero Francisco Jover. Bueno, pues ya ven estos recuerdos, ¿no? Estas relaciones de amistad, de trabajo, y estas lecciones de vida, ¿no? en la correspondencia entre Sorolla y Jover, que es muy interesante, pues se guardan consejos de cómo pintar, de cómo vender más, ¿no? ¿Y qué es lo que le pedía a Jover a Sorolla? Pues que le hiciera acuarelas, que era lo que tenía mejor salida, que le hiciera acuarelas con rostros bellos, con personajes agradables, con figuras atractivas, porque era lo que pedían los clientes a los que se les enviaban estas acuarelas, ¿no? Cuadros como, por ejemplo, este, titulado La lección de canto, que ingresó hace pocos años al Museo Sorolla, y que es una acuarela, una de las que consigue más menciones en ese momento en las exposiciones a las que presenta Sorolla y de las que Francisco Jover se siente más orgulloso porque bueno, pues son las que vende bien, ¿no? Este es el tipo de arte que querían los clientes y que en ese momento produce Sorolla porque está iniciando su carrera, ¿no? Todavía no tiene un nombre consolidado como para poder digamos que pintar lo que él quiere. Pero durante esa estancia en Roma, él también estudia, ¿no? Y perfecciona su pintura, trabaja diferentes asignaturas, debe enviar cuadros a la Diputación donde puedan ver sus progresos. Es en esta etapa también cuando Sorolla pinta la mayor parte de los desnudos de su carrera y esta otra obra perteneciente a la colección del Museo Sorolla es una buena muestra de ello, ¿no? De ese interés por las anatomías, por el desnudo clásico, por la belleza, ¿no? Que Sorolla pinta en este momento, mezclado, por ejemplo, con alardes interesantes, ¿no? Como esta bola metálica en la que se permite hacer juegos de brillos, de volúmenes, ¿no? Y de alguna forma pues, nos enseña los alardes, ¿no? De su pintura, de su destreza. Bueno, esta es una de las piezas más curiosas, ¿no? Digamos que dan más sentido y más lógica a esta exposición, de poder enseñar estos tesoros ocultos, estas raras avis que guarda la colección del Museo Sorolla. Tengo que decir que es una pieza que a mí me costó bastante encajar, pero que todos mis compañeros insistían una y otra vez en que era imprescindible exponerla. Esto es bueno, pues un recuerdo de esa estancia en Roma, sin duda, un souvenir típico del Grand Tour, de esos viajes de estudios que se hacían a Italia y que producían padre e hijo Bartolomeo y Pietro Paoletti y se vendían en la Plaza de España en Roma. Son libros de camafeos en los que pues, habitualmente se colocan selecciones o bien de grandes artistas, poetas, literatos italianos o de grandes obras clásicas del Renacimiento y de la historia del arte italiano. Sin embargo, el ejemplar del Museo Sorolla, que es mucho más curioso y no sé si lo ven con suficiente calidad en la pantalla, no trata estos temas, sino que es una selección de camafeos pornográficos. Están llenos de escenas claramente eróticas, penes volantes, en fin, es una pieza rarísima. Esta exposición nos permitió contactar con la máxima especialista en Italia en estas reproducciones de Bartolomeo y Pietro Paoletti y descubrimos que solo existe otro ejemplar más en el mundo que perteneció al príncipe regente de Reino Unido. O sea que se conservan dos ejemplares, el que se vendió en Sotheby's del príncipe regente y este del Museo Sorolla, ¿no? Y son estos descubrimientos los que verdaderamente, bueno, pues hacen verdaderamente fascinante una exposición como esta. Y bueno, pues para cerrar la etapa italiana,
queríamos hablar también de esta otra pintura que Sorolla hace, de estos tipos italianos, de estas chócharas y tipos populares, ¿no? de la Italia profunda, de la Italia popular, que se vuelven un tema común en los pintores del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, y las podemos encontrar en todos los grandes nombres antecedentes y posteriores a Sorolla, ¿no? Entre ellas, el Museo Sorolla conserva este dibujo preparatorio maravilloso para esta obra que les he traído también en colección particular, titulada Cabeza italiana, y que hasta entonces estaba catalogado como chóchara, pero que no lo es, sino que bueno, pues es un tipo una mujer, una niña, casi niña, popular de Roma. Un dibujo maravilloso para un cuadro que está dedicado, por cierto, a su mecenas en ese momento, a su protector, Antonio García Peris. Y aquí en Roma, Sorolla no solo estudia, aprende, consigue sus primeros marchantes, descubre la antigüedad clásica y perfecciona su pintura, sino que también hace una amistad de esas que marcará toda una vida, y es la de Pedro Gil Moreno de Mora. La verdad es que hay que reconocer que Sorolla fue un hombre con suerte, muy trabajador, pero también con suerte, que eso siempre ayuda. Pedro Gil Moreno de Mora era hijo de un bancario y de una familia de grandes empresarios catalanes. Tuvieron minas, tuvieron trenes, tuvieron empresas de gas, fundaron la empresa que hoy en día es Naturgy, ni más ni menos. Y Pedro Gil Moreno de Mora, pues además de llevar sus negocios, residir en París, fue un aficionado a la pintura, y junto con su madre se trasladaba a Roma unos meses todos los años, donde tenía un taller. Allí conoció a Sorolla. No solo le invitó a París y le cedió su taller, como veremos a continuación, sino que entablaron una amistad que al principio de la vida de Sorolla fue fundamental para su carrera. Pedro Gil fue un apoyo constante desde París y un amigo y consejero. En el Museo Sorolla conservamos muchísimos recuerdos de esta amistad que pasó, por cierto, de padres a hijos. Entre ellas conservamos esta escultura de Paolo Trubezkoi, que aparecerá más veces a lo largo de esta exposición, que representa, bueno, es una escayola patinada. El original se conserva todavía en colección particular. Y conservamos también, de reciente adquisición para esta exposición, y se presentó de nuevo en el museo por primera vez en esta muestra, este autorretrato, ¿no? En este intercambio de recuerdos, de imágenes que surgió entre los dos amigos. Esto es un recorte de una de las muchas cartas, y Sorolla en esa carta pues le pone estado actual de su amigo Sorolla al amigo Pedro, ¿no? Pues le envía un dibujo. Bueno, cuando uno es Sorolla pues se permite estas cosas de cómo estaba en ese momento, todavía muy joven. También curiosamente de los amigos solo conservamos una fotografía juntos, a pesar de la cantidad inmensa de fotografías que hay en el Museo Sorolla, y es esta, que es una fotografía muy significativa, ¿no? Aquí pueden ver pues estas fotografías maravillosas del 19. El fondo es el entierro de Cristo, el cuadro fundamental de la carrera de Sorolla en Roma. Es una fotografía totalmente posada. Sorolla está aquí posando, por cierto, en el taller que le dejó Pedro Gil, junto con Pedro. Pero pueden ver que está posando con un hombre vestido a la moruna, y el cuadro que pinta es un desnudo que se llama Mesalina y el gladiador, de la colección del banco del BBVA. Bueno, pues es que lo tiene todo. Esta fotografía es maravillosa, nos habla mucho, ¿no?, de esta época, de Sorolla, de su amistad también, y es esa imagen, ¿no?, que Sorolla quiere proyectar al mundo. Es muy interesante. Y cuando Sorolla vuelve a España, se asienta aquí en Madrid, y Pedro vuelve a París, la amistad continúa por correspondencia, a pesar de que se vieron mucho, a pesar de la distancia y de la época. Hay que recordar que viajar no era tan fácil como ahora, a pesar de que era mucho más fácil que en tiempos anteriores. La amistad de Sorolla y Pedro se convirtió en una amistad por correspondencia y una fuente inagotable para nosotros de conocimiento. Sus numerosísimas cartas arrojan
arrojan datos sobre cuadros. Pueden ver aquí una carta de Pedro en el que le cuenta a Sorolla lo que está pintando y se lo dibuja, y otra de Sorolla con este dibujo del regreso de la pesca, absolutamente impagable. Y también fue una amistad en la que los regalos fueron habituales, ¿no? Y entre los regalos que seguramente Pedro hizo a Sorolla está este fragmento de retablo que representa a San Juan Evangelista por el escultor catalán Jaime Cascals. Es un fragmento de un retablo de una predela del monasterio del Poblet, que entonces, por cuestiones de la desamortización, acabó en manos de la familia de Pedro Gil, y que en ese momento se encontraba completamente destrozado ya, ¿no? Bueno, pues por toda esa pérdida de patrimonio que supuso la desamortización para muchos de estos monasterios. Bueno, es una pieza escultórica que estuvo en vida de Sorolla expuesta en sus estudios, que sin duda él apreció, que conserva todavía restos de esa policromía, y que nos habla pues de esa amistad, ¿no? Del gusto de Sorolla, y de muchos temas más. Es una de estas piezas que habitualmente no se expone, pero que son bueno, pues grandes destacados en la colección del Museo Sorolla, que es mucho más que un museo de pintura de Sorolla. Y la siguiente sección de la exposición, ¿no? En esta diversidad de temas muy diferentes, trata de cómo Sorolla, en sus propias palabras, se definió como los naranjos entre estufas, ¿no? Como un valenciano en Madrid. A pesar de que Sorolla vivió, la verdad, que la mayor parte de su vida en Madrid, él siempre se sintió valenciano, y de alguna forma, a través de su pintura, de su arte y de su vida, fue un destacado representante de Valencia en Madrid. No se entiende la pintura de Sorolla sin Valencia, realmente, ni a Valencia sin Sorolla. Sorolla pintó de todo, tipos populares que no solo se circunscriben al inicio de su carrera, sino que tienen fechas muy avanzadas. Se ha seleccionado un ejemplo de 1900, pero conservamos pintura también de 1920, el último año de su carrera, con estos temas, esta maravillosa valenciana de colección particular. Paisajes valencianos, como estos naranjos de Alcira, esos viajes que hace a la finca de su suegro para pintar este paisaje valenciano por excelencia, ¿no? Esta fotografía magnífica, ¿no? Esta vida valenciana, este regreso cada verano a su tierra, y aquí podemos ver a Sorolla y a Clotilde haciendo pues lo que se puede hacer más valenciano en Valencia, que es pues disfrutar de la sobremesa a la sombra en la alquería, después de haber, no sé si lo ven bien aquí, se ha comido un arroz, una paella valenciana. Sabemos que Sorolla era un gran amante del arroz, se queja terriblemente cuando el arroz no está bueno, y cuando se hacen banquetes en su honor se hacen de paella valenciana, ¿no? Y por supuesto, Valencia le regaló a Sorolla su tema por excelencia, el que crea todo el sorollismo, el que es perfectamente reconocible para todo el mundo, ¿no? Esos cuadros llenos de luz, de esa luz blanca, brillante, cegadora, de esos pescadores en la playa, del que la exposición tiene dos ejemplos porque parece que uno se queda corto, ¿no? Este cuadro de las velas de 1915 o este cuadro Barcas y pescadores de 1910. Les he traído esta frase del conde Jimeno con el que se cierra este capítulo, porque me parece que resume muy bien toda esta carrera del pintor, y sobre todo dice algo que a mí me parece que está muy bien dicho, y dice: Valencia salió ganando, grabada está en los lienzos de Sorolla, su risueña visión, porque efectivamente lo que pinta Sorolla es su propia visión, ¿no? A través de los cuadros podemos ver no solo Valencia, sino como él mismo entendió su tierra valenciana, ¿no? La lección que de alguna forma él hizo. Pero Sorolla es mucho más que Valencia, y es mucho más que solo su propia pintura. Cuando uno trata sobre el pintor, muchas veces ocurre, bueno, por ese desconocimiento, yo creo que comentábamos antes de comenzar esta sesión, que hay todavía de la pintura del siglo XIX, en la que queda tanto por trabajar, y se hablará hoy más de este tema, de todos los antecedentes, de ese camino a seguir que Sorolla decidió conscientemente hacer, y de todos esos pintores que para él fueron un ejemplo
un ejemplo en su carrera, no solo pictórica, sino también vital. Y aunque muchas veces se reniega de ellos y muchas veces las opiniones son contrapuestas, pues ahí están, y sus colecciones son gran prueba de la admiración que Sorolla tuvo por ellos. Por ejemplo, Mariano Fortuny Marsal, el gran foco de la pintura anterior a Sorolla, ¿no? el gran hito a seguir, el gran pintor español que consiguió romper todos los récords y marcar la pintura del siglo XIX durante muchos años. El Museo Sorolla conserva 3 piezas sobre Mariano Fortuny Marsal y muchas cartas que cuentan cosas muy diferentes, ¿no? Con esta exposición hemos podido finalmente catalogar con toda seguridad que este cuadro, que se ha restaurado también para la ocasión, es efectivamente una obra muy temprana de Mariano Fortuny, titulada Pareja de enamorados. Pero además de este cuadro que Sorolla adquirió y tuvo en su colección, el museo conserva este otro dibujo. Tenemos como el principio y el fin, ¿no? Un cuadro muy temprano, y este dibujo, que es de la última serie de dibujos que compulsivamente Mariano Fortuny hizo antes de morir. Se sabe que antes de morir estuvo dibujando una y otra vez una mascarilla de Beethoven que Fortuny conservaba, y de hecho cuando el pintor repentinamente fallece y se le entierra con uno de estos dibujos de su mascarilla de Fortuny entre las manos. Y está dedicada, ¿no? Fue un regalo de Ricardo de Madrazo, y está dedicada, original de Mariano Fortuny, que dedica a su amigo Ricardo de Madrazo, en Madrid, el 22 de febrero de 1897. Además de esto, Sorolla conservó una mascarilla del propio Fortuny que ya no nos cabía en la exposición, porque ya les digo que limitarse a 100 fue difícil. Además de Fortuny, también Rosales fue el otro gran foco de la pintura del siglo XIX, y en las paredes de su estudio Sorolla tuvo colgada esta estampa de Bartolomé Maura y Montaner, que aparecerá más adelante, de un cuadro titulado Presentación de Don Juan de Austria al emperador Carlos V en Yuste, que se conserva en las colecciones del Museo del Prado. Pueden ver que está en los bordes destrozado por el uso que el pintor tuvo de esta estampa que ilustraba las paredes de su estudio. Pero no solo de Fortuny y de Rosales, a quien Sorolla no pudo conocer por la temprana muerte de ambos, sino también otros maestros que triunfaron durante el siglo XIX y con los que Sorolla sí tuvo relación, como Martín Rico y Ortega, el paisajista, con quien Sorolla viajó, a quien conoció, y que le regaló 2 cuadros, de los que, sin embargo, solo se conserva de Venecia. Lo he escrito mal, discúlpenme. Sorolla lo retrató, conservó hasta 2 fotografías de Martín Rico en su estudio, el actual Museo Sorolla. También Francisco Pradilla, el gran pintor que consiguió todos los éxitos, con su cuadro Juana la Loca consiguió la primera medalla de honor que se concedió en España en la primera exposición nacional a la que se presentaba. Sin duda, si hay un ejemplo a seguir para un pintor ambicioso, fue el de Pradilla, y eso intentó hacer Sorolla con el Entierro de Cristo. Lo que pasa es que le salió muy mal. El gran consuelo en ese fracaso inmenso fue precisamente las palabras de Pradilla, que se conservan en una carta en el Museo Sorolla, junto con este retrato, una vez más dedicado al pintor. Y si hay otra figura fundamental que marcó el camino de Sorolla al principio de su carrera, fue la de José Jiménez Aranda, un pintor y una relación que todavía está por estudiar. Yo creo que merecería una exposición, y de la que, por ejemplo, Pantorba, el primer biógrafo, bueno, la primera gran monografía del siglo XX sobre Sorolla, ya da unas pinceladas. Jiménez Aranda no solo fue un ejemplo y un gran amigo de Sorolla, sino también que cuando se traslada a Sevilla, definitivamente le deja su taller, entonces en el pasaje de la Alhambra, y sus discípulos, con las palabras más cariñosas que uno pudiera imaginar. Les dice algo así como que, aunque es joven, les sabrá enseñar bien. Ambos pintores intercambiaron retratos. El Museo Sorolla conserva el de Jiménez Aranda, y el Museo del Prado el de Joaquín Sorolla. Y por supuesto, si hay un pintor con el que Sorolla tuvo una amistad
tuvo una amistad que marcó su carrera y su estancia en Madrid, fue la de Aureliano de Beruete y Moret, que en esta exposición aparecerá 3 veces, porque todas parecen pocas. El Museo Sorolla conserva una selección de pinturas regaladas por el propio Aureliano a Sorolla, como por ejemplo esta vista de Toledo desde el Castillo de San Servando de 1910. Todos los otoños, en octubre, Beruete se trasladaba a Toledo a pintar y en el año 1907 le acompaña a Sorolla y su familia. Cuando repentinamente el pintor muere en 1912, Sorolla, desolado, le organiza su primera exposición monográfica en su recién inaugurado estudio, la Casa Sorolla, una exposición que ocupa los 2 primeros talleres del pintor y del que se hace además un catálogo. Todos los elogios que se puedan imaginar son pocos. La prensa no ha visto una exposición tan cuidada, de tanto lujo, con tanto mimo, como la que Sorolla y su hijo, Aureliano de Beruete hijo, organizan a la memoria de su padre, y se imprime este catálogo a todo lujo de la exposición, que forma parte también de esta exposición, ¿no? Aquí les he traído también esta fotografía en la que pueden ver a Sorolla junto con la viuda de Aureliano de Beruete, que está aquí, sus hijas, Aureliano de Beruete hijo, en la que es actual sala 2 del Museo Sorolla, junto con este retrato magnífico, uno de los mejores retratos que Sorolla pintó nunca, de Aureliano de Beruete. También quise que en esta selección de objetos, ¿no? Aunque en un principio parece más aburrido, pero las historias que nos cuentan como objetos, ¿no? Pero las historias que nos cuentan son infinitas, tuviera una pincelada de esa selección de libros que pertenecieron a la biblioteca de Joaquín Sorolla. Siempre se dice que Sorolla fue un pintor poco intelectual, y bueno, algo de verdad tiene la afirmación, pero fue un pintor que reunió más de 700 libros que nos hablan mucho de sus gustos y de sus intereses, ¿no? De las grandes obras maestras, una edición de lujo enorme con unas reproducciones de altísima calidad, este homenaje a Villegas que nos habla otra vez más de uno de estos pintores que marcan un camino a seguir para Sorolla, y por supuesto los libros de sus amigos, grandes historiadores del arte que inician de alguna manera científica, la disciplina a la que hoy en día nos dedicamos, como el libro de Velázquez de Aureliano de Beruete, que Sorolla conserva tanto en su edición en francés como en inglés. Se editó también en alemán, curiosamente no en español, que todavía no acabo de entenderlo, o el Greco de Cosío, que sabemos que Sorolla tuvo antes de que se publicara, porque conservamos una carta de 1907 en la que Sorolla le dice a su hija Elena, que está ya leyendo este libro, y que le diga a Cosío, que era profesor de su hija, que le está gustando mucho, ¿no? Bueno, y en esta diversidad de temas, como le decía, la exposición salta de un tema a otro, porque parecen casi infinitos los temas que se pueden hablar de Sorolla. También en sus colecciones de pintura el museo conserva una pequeña selección de pintura valenciana, de autores valencianos que obviamente fueron grandes amigos y fueron importantes en la vida de Sorolla, ¿no? Y de los que se intercambiaron regalos, una costumbre muy habitual entre artistas. Pintores como, por ejemplo, José Benlliure, a quien Sorolla conoce durante su estancia en Roma y con quien se traslada a Asís en los años, bueno, en los que él está encontrando ese camino y cuando fracasa con el entierro de Cristo. Mariano Benlliure Gil, escultor, uno de los íntimos amigos de Sorolla, que vivieron siempre cerca, vivía en José Abascal, y quien en 1909 hace este retrato, que yo creo que es una de las piezas más maravillosas que se conservan en el museo y que pasan muy desapercibidas, pero si alguna vez se la encuentran yo les invito a mirarlo con detalle, porque es un retrato espectacular y que le regala en 1909, ¿no? Cuando Sorolla obtiene todos los éxitos del mundo en Nueva York. Y de pintores menos conocidos para el gran público, como por ejemplo Francisco Domingo Marqués, a quien Sorolla visita habitualmente en su taller en París, y en una de esas visitas le regala esta paleta de pintor en la que representa una carga de coraceros. Se puede ver, ¿no?, la soltura, es un regalo de pintor a pintor, ¿no? No creo que Domingo Marqués nunca presentara una pintura tan deshecha, tan rápida, tan libre, si no fuera para alguien que entiende el arte como él.
o Joaquín Agrasot, uno de los grandes nombres de la pintura valenciana, ¿no? Que le regala esta tablita muy pequeña, que también se ha restaurado para esta exposición, titulada La orilla del mar. Por supuesto, también el Museo Sorolla conserva un cuadro de Ignacio Pinazo Camarlench, ¿no? Viejo desnudo, con este tema, también bastante habitual en la pintura del siglo XIX, desde Fortuny, todas esas imágenes de los viejos al sol, ¿no? de ese rostro de la vejez. Un tema que, por cierto, Sorolla trata, aunque no está en el imaginario colectivo más habitual, pero que trata el de la vejez con una cierta frecuencia, y sin duda apreció este cuadro de Pinazo, ¿no? Su gran antecedente. Y esta selección de la Escuela Valenciana se cierra con un documento clave que se conserva en el Museo Sorolla, y es este borrador del discurso que Sorolla planteó y que nunca pudo dar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1914, hay que decir que bastante tarde para su carrera, Sorolla es nombrado académico de Bellas Artes, pero nunca llega a dar el discurso. Se le hace bola, en resumidas cuentas, y luego le sobreviene la enfermedad. En cambio, en el museo sí se conservan varios borradores. Pueden ver que, a pesar de estar escrito a máquina, tiene anotaciones. ¿Y cuál es el tema que él elige para su discurso como académico? Pues la Escuela Valenciana. Un discurso, una historia del arte sobre todos estos pintores que hemos estado viendo anteriormente. Pero no solo Sorolla se rodeó de pintores valencianos y de pintores españoles, también en un mundo cada vez más cosmopolita, cada vez más pequeño, Sorolla tuvo importantes relaciones internacionales, como el pintor de éxito y de mundo que fue. El Museo Sorolla conserva esta acuarela de Sargent, una acuarela datada en 1903, una fecha muy temprana en la que prácticamente Sargent nunca se deshace de sus acuarelas, prácticamente ni siquiera las regala, y a Sorolla le obsequia con esta acuarela, como no podía ser de otra forma, de un tema español, de esta cuadra, ¿no? También el Museo Sorolla conserva varias obras de Anders Zorn, el pintor sueco, del que Sorolla llegó a decir que verdaderamente en su pintura él encontraba lo que debía de ser la pintura en sí, ¿no? Es uno de los pintores que más fascinó, un retratista, un grandísimo retratista, como también lo fue Sargent, del que conserva esta estampa, porque Zorn también fue un gran estampador, de una obra titulada El Omnibus. Les he traído aquí la pintura en color. Se conservan dos ejemplares, uno en Estocolmo y este es el de Isabella Stuart Gardner, porque se parece más a la estampa de Zorn. Y este otro retrato que Zorn hace de Sorolla en apenas unas horas, lo sabemos por los viajes que hizo Zorn en 1906 a España, apenas debió de tardar 1 o 2 horas en pintar este retrato. Es un retrato que tengo que decir que siempre que lo colgamos en el Museo Sorolla está muy alto y es muy oscuro y se ve mal, pero cuando uno tiene la suerte de verlo de cerca es un retrato sobrecogedor por la velocidad de la pincelada, la destreza de los negros y esa mirada, ese carácter que imprime en el rostro de Sorolla, que solo lo podría hacer un pintor como Zorn. Y se conservan también cuadros de otros pintores nórdicos menos conocidos, como Taulov, un pintor noruego al que sin duda Sorolla debió de conocer durante sus viajes a París. Es una pintura, es la última pieza que se añadió a la exposición. Tuvimos que hacerle un hueco porque cuando la encontramos en el almacén nos pareció que era imposible no exponerla, ¿no? Y de nuevo una escultura más de Trubetskoy, una de las favoritas de Sorolla, Madame Zbrinsky, y sabemos lo mucho que le gustó al pintor porque la añadió en muchos de los retratos de sus seres queridos. Aquí la pueden ver en este cuadro de Joaquín Sorolla. La relación de Trubetskoy con Sorolla es una relación muy interesante. Sorolla le ayudó, por ejemplo, a exponer sus obras en la Hispanic Society de Nueva York en 1911, y el Museo Sorolla conserva bastantes piezas de Trubetskoy, todas esculturas fascinantes. O este cuadro de Léon Bonnat, el gran pintor francés,
que Sorolla conoció sin duda a través de su amistad con Aureliano de Beruete. Bonnat, por ejemplo, es quien hace el prólogo a la edición de Velázquez, y la correspondencia de Sorolla con Bonnat es pequeña, pero es interesante. Bonnat además adquirió varios cuadros de Sorolla que se conservan en su museo en Francia, ¿no? O esta pieza de Rodin, que el propio escultor regaló a Sorolla después de una visita del pintor junto con el multimillonario americano Thomas Ryan a su taller en 1913, una escultura que está siempre expuesta pero que pasa completamente desapercibida, ¿no? Estas cosas que tiene el Museo de Sorolla, que de repente tiene un Rodin. Hay que decir que Rodin lo que regala a Sorolla es un yeso, que después se funde a bronce en el taller de Capuz, que es lo que se conserva hoy en el Museo Sorolla, y tristemente el yeso original se perdió. Y para cerrar toda esta selección de relaciones internacionales, no me pude resistir a incluir en la exposición esta fotografía de un banquete en honor a Giovanni Boldini, el viejo maestro italiano, como lo llama Sorolla, que pinta esos retratos tan graciosos de mujeres, ¿no? Aquí pueden ver a Sorolla, aquí, a Boldini, y este es Anglada Camarasa, no muy del gusto de Sorolla, pero que se unió a esta cena que tuvo lugar en Barcelona en 1915 y que nos deja, bueno, pues, noticias de estas relaciones internacionales. Y a partir de aquí la exposición salta a temas muy diversos, ¿no? A los que nos llevan las propias colecciones del pintor. Voy a pasar muy rápido porque vamos a tener una conferencia sobre esto, ¿no? Todas estas estampas, influencias, piezas japonesas como este calendario 1908 o esta máscara fascinante, Teatro No, por las fotografías sabemos que tuvo dos, esta pues de una joven concubina y otra de un hombre mayor que sin embargo se ha perdido, o esta pieza de marfil que representa a un buen pastor con influencias indo-portuguesas, una pieza muy antigua, seguramente datada en el siglo XVI o XVII, o estos descubrimientos fascinantes cuando nos pusimos a inventariar la colección de textil y descubrimos que teníamos 3 fragmentos de tejidos coptos muy antiguos, del siglo III al VI, y muy propios también de este cambio de siglo entre el XIX y XX, cuando se pone tan de moda la arqueología de textiles. O estos recuerdos de los 2 viajes que hizo Sorolla a Marruecos, ¿no? Y en los que seguramente adquiere estas pulseras llamadas de Sol y Luna, y esta exposición nos ha permitido ponernos en contacto con el Museo de Joyería de Marrakech y catalogar estas pulseras de las que sabíamos muy poco. Otro de los temas que quisimos tratar es otro de los grandes desconocidos de Sorolla, ¿no? Siempre se habla de su pintura, pero se habla muy poco de toda esa labor que desde el principio hasta el final de su carrera él hizo de enseñanza, y la importancia que tuvo para él. Tuvo tanta importancia que cuando se crea el Museo Sorolla, se crea como espacio para continuar aprendiendo y enseñando pintura, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de Manuel Company que se publicó en prensa sobre el estudio de Sorolla, otra de esas fotografías, bueno, lamento la calidad porque es de estas que tuve que coger de Ceres, que a veces tiene estas cosas, ¿no? En las que todo el mundo está posando. Al fondo se ve la estampa de Rosales, que no creo que puedan adivinar, pero se fían de mí porque ahí está. Y toda una selección de piezas de sus discípulos que se conservan en el Museo Sorolla, como Teodoro Andreu, uno de sus primeros discípulos, de estos que Sorolla tiene en el taller de Pasaje de la Alhambra. Este está dedicado a su hermana porque la colección de su hermana pasó a sus hijos, de Manuel Benedito Vives, uno de los grandes discípulos de Sorolla, o de José Mongrel, otro de esos grandísimos sorollistas, ¿no? Que conserva esta escena de mercado, una nota de color, un cuadro pequeñito. De José Benlliure Ortiz, el hijo de José Benlliure, tristemente fallecido por tuberculosis, muy joven, en el que le regala muy significativamente ese paisaje de Asís, ¿no? Donde Sorolla había vivido junto con su padre y su familia. O este cuadro mucho más conocido porque se ha expuesto muchas veces en el Museo Sorolla, de Tomás Murillo, uno de los discípulos favoritos del pintor, en el que pinta a su maestro, ¿no? Pintando a su vez en la Alhambra de Granada.
O este cuadro muy interesante, Carlos Lezcano, un pintor que inicia su carrera en el siglo XIX y luego se detiene para pintar paisajes con éxito ya bien entrado el siglo XX. Un cuadro muy interesante porque es una copia de un cuadro de Sorolla, no es, digamos, no, es como en el estudio de Sorolla, a pesar de que él insiste siempre en que cada discípulo tiene que tener su personalidad, pero como sus discípulos copian al maestro también para aprender, ¿no? Y sin duda, todas estas ideas de enseñanza de Sorolla culminan en este proyecto que queda a medias, lamentablemente, de crear un Palacio de Bellas Artes de Valencia, que ocupó la última parte de la vida de Sorolla de manera muy intensa, ¿no? Ese deseo de que los jóvenes valencianos tuvieran un sitio digno donde exponer. Y en el museo se conservan varios dibujos. Este es del arquitecto municipal Federico Aimami, a quien pues le encarga el proyecto de crear este Palacio de las Bellas Artes en Valencia, que lamentablemente no se hizo. Y esta exposición se cierra con una carta que me parece muy interesante y que nos abre a la siguiente sección, que es una carta de Jane Peterson, de Juanita, como Sorolla la llamaba, una de las pocas discípulas de Sorolla, sabemos que tuvo 4, en el que se presenta, ¿no?, en inglés y le cuenta todas sus recomendaciones para que, por favor, la coja en su estudio, como Sorolla finalmente hace. Juanita viaja con la familia y se encuentra con ella cuando luego están en Estados Unidos. Y una de las cosas que llama más la atención cuando uno pasea por el Museo de Sorolla y consigue despegar los ojos de la pintura es pues la cantidad sobre todo de esculturas que hay de mujeres artistas, ¿no? De mujeres artistas además internacionales, como esta mujer poniéndose una media de Yvonne Serruis, y disculpen mi pronunciación, fotografías de Ana María Christian, la gran fotógrafa de cuya colección la mayor parte de sus fondos se conservan en la Hispanic Society. Este es un retrato de Sorolla en 1914 porque Ana María viajó con la familia Sorolla hasta Jaca ese año. Este retrato, bastante conocido también, de Clotilde García del Castillo, de la miniaturista Martha Susan Baker, residente en Chicago, o esta niña patinando, de Abastenia Saint-Leger-Berlé, una escultora que se dedicó a pintar a los niños, sobre todo a los niños más humildes de Nueva York. Aquí pueden ver cómo la niña, a pesar de estar pasándolo fenomenal, solamente tiene un patinete porque tienen que compartir, ¿no? O esta mujer desnuda, que en realidad es un candelero, de Edith Barreto, de Steven Parsons, una de las escultoras más importantes de este momento, ¿no? Y bueno, es muy interesante. Quizá fue por ese interés de su hija Elena en la escultura por lo que Sorolla coleccionó tantas piezas de otras escultoras brillantes, ¿no? Él, como veremos enseguida, apoyó mucho a sus hijos en esto. Y no solo coleccionó, obviamente, piezas de mujeres, coleccionó las piezas más diversas, en este coleccionismo ecléctico tan propio del siglo XIX y también tan propio de los talleres de pintores, ¿no? Esta visitación gótica, de los palacios califales, seguramente al estilo de Málaga, una cerámica que todavía conserva el proceso dorado, aunque las fotografías se ven mal, que luego él copiará en las fotografías de piezas arqueológicas de Medina Zara, como este de Capitol Califal, de tenerlo hoy en día, claro. Piezas que no se sabe muy bien si son del siglo XIX o más antiguas, como este tríptico de marfil, que pueden ver aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí colocado en lo que es la sala 2 del Museo Sorolla y que tuvo en exposición en sus estudios. Por supuesto, platos de manises, aquí sí se ve muy bien el reflejo dorado, un plato que pensábamos que era muy antiguo, pero que quizás no, quizás es del siglo XIX, pero que representa esa cerámica tradicional valenciana. O otras sorpresas que nos dan las colecciones de textiles, ¿no? Como este bordado del siglo XVI y XVII, quizás de un cojín, quizás de una pieza de altar que representa una anunciación de los pastores, o una de las piezas que se han restaurado también para esta exposición y que han resultado ser de un seguidor de Berruguete en Cuenca,
una de estas cosas que pues, no se sabe muy bien cómo llegaron al Museo Sorolla, pero que nos hablan de los gustos coleccionistas, ¿no? De un pintor que es artista y que aprecia nuestro patrimonio y que aprecia las diversas artes, ¿no? Y que también enseña a sus hijos esa pasión por las bellas artes, ¿no? A sus 3 hijos, María, Joaquín y Elena, tuvieron una enseñanza cuidada y una enseñanza artística. María pintó como Sorolla, aquí pueden verlo en esta fotografía, todavía muy joven, o en esta otra fotografía ya más mayor, más madura, pintando en el jardín. Les he traído este cuadro, que es el que forma parte de la exposición maravillosa, esta fiesta de los irlandeses en Central Park, una pintura que antecede luego las vistas de Nueva York de su padre, que hará en 1911, es decir, es aquí María la que se adelanta de alguna forma o inspira a su padre, y como no me he podido resistir, les he traído esta otra, porque es muy difícil ver cuadros de María Sorolla y siempre merece la pena esta vista de Central Park desde el Hotel Savoy, donde la familia se alojaba. Joaquín, hay que decir que pintó peor, pero también lo intentó y lo vivió con pasión a lo largo de su vida. Verdaderamente él a lo que dedicó su vida fue primero a cuidar de sus padres y después a crear y mantener el Museo Sorolla, que no fue poco, porque hay que decir que le pasó de todo al pobre, a pesar de su buena voluntad. Cuando ya se había aceptado la donación del museo, sobreviene la República. Cuando consigue abrir el museo, sobreviene la Guerra Civil, y cuando sobrevive a la Guerra Civil y reabre el museo, el pobre prácticamente fallece. Así que, bueno, pues esta fotografía rodeada de cuadros de su padre en el museo es un homenaje a esta figura que quizás es la menos conocida de los 3. Y también quisimos seleccionar uno de las muchas pinturas de Joaquín que se conservan en el Museo Sorolla, este paisaje, ¿no? En el que pues, podemos ver cómo ha avanzado ya la historia del arte y el paisajismo. Quizá de los 3 la mejor y más conocida es Elena Sorolla. Aquí podemos verla retocando la escultura Desnudo de mujer en una fotografía hecha por su hermano, preciosa, o este artículo maravilloso que se ha adquirido para esta exposición y que se titula Las mujeres ideales. Yo creo que no se puede publicar nada mejor sobre alguien a principios del siglo XX. Y aquí pueden ver Desnudo de mujer, que es una pieza que habitualmente está en el Salón de Sorolla. La exposición continúa por muchas piezas de la colección que pasan desapercibidas, como por ejemplo este cinturón mágico religioso, un objeto muy habitual. Les he traído este cuadro de Bartolomé González, donde se puede ver bien cómo se usaban estos cinturones y que pasaron de ser parte de los complementos habituales de la monarquía a conservarse, ¿no?, en las creencias populares. Cuando uno tiene niños hoy en día todavía les cuentan muchas de estas cosas y te recomiendan ponerles collares de no sé qué para la dentición y bueno, en fin, estas cosas que de alguna forma continúan, ¿no?, en las creencias populares. Sorolla coleccionó todo tipo de objetos. Yo he querido sacar algunos de los más desconocidos, como esta frasca de vidrio que milagrosamente se conserva intacta en su estuche de paja y que seguramente adquirió en sus viajes por la Hispanic, estas cerámicas de Fajalauza, esta camisa galana, que es una donación a la Fundación Museo Sorolla de producción particular, adquirida por Sorolla, y es una camisa fascinante porque nadie se pone de acuerdo de la procedencia, porque ya se nos ha olvidado que cada uno en esta camisa pasa todo esto y no hemos conseguido que nadie quiera quedársela, pero por lo mismo pues nos gusta más, ¿no?, con sus representaciones, sus motivos alegóricos que hablan pues de la felicidad del matrimonio, de la fertilidad. Y por supuesto Sorolla también pintó tipos populares, ¿no?, como estas gitanas tan propias del imaginario del periodo de entre siglos, ¿no?, esta andaluza con estos rasgos muy típicos españoles, que además hay que decir que Sorolla vendió muy bien también en los Estados Unidos, ¿no?, este tipo de pintura. Y finalmente la exposición casi se cierra con esta sección dedicada al éxito, porque todo esto Sorolla lo consiguió porque tuvo un éxito a lo largo de su carrera absolutamente arrollador. Éxito económico y también éxito de premios. Aquí la medalla que conserva la Universal de París de 1900, que después le consigue a su vez la medalla de honor de 1901, ¿no?, el premio más ansiado por el pintor nunca. A partir de aquí él ya lo tiene todo y puede hacer lo que le da la gana, no se puede pedir realmente nada más.
o este cuadro de su mujer, que tenía que volver a aparecer, que es uno de esos obras que él presenta a la exposición de 1901, ¿no? Con el que consigue esa medalla. Es a ella a quien se lo dedica todo, como por ejemplo esta paleta, dedicada a mi Clotilde y fechada el 6 de junio de 1900, el día que Sorolla se entera que le han concedido, ¿no? Por carta de Aureliano de Beruete, ese día se entera Sorolla que le han concedido el Grand Prix de la Exposición Universal de París, y coge esa paleta, seguramente con la que pintó Triste Herencia, el cuadro que le concede todo, y rodeada de laureles y llena de pinceles se le dedica a su mujer. No hay un homenaje, realmente Sorolla deja mal a todo el mundo, no hay un homenaje más bonito. También sus autorretratos se dedican habitualmente a su mujer, ¿no? Este de 1909, otro año clave, como veremos a continuación, a mi Clotilde. Y son muchísimas las imágenes de un hombre de éxito, ¿no? Tantas que llegan a caricaturizarse. En el museo se conservan 2 caricaturas, esta cosa un poco kitsch, ¿no? Con las barbas que queremos pensar que son de Sorolla y los pelos también, pintando, como no, Triste Herencia, qué cuadro, sino. Les he traído otra caricatura más de Sorolla porque ya en 1900, ¿no? 18 años antes, se le hacían caricaturas porque él era ya un hombre conocido, ¿no? El éxito en 1909 es tal, vende tanto en Nueva York, de esto se habla muy habitualmente, desfila, yo no entiendo todavía, más de 100.000 personas en un mes por la Hispanic Society, vende todos los catálogos que publica, el éxito es tal que deciden hacerle una publicación ad hoc solo para él. Este sí que sí es la primera monografía que se publica sobre Sorolla, se hace todavía en vida en 1909. 8 ensayos sobre Joaquín Sorolla, sigue siendo un libro fundamental, por cierto, reproducido en facsímil por la Fundación María Cristina Massabeu, siempre apoyando a Sorolla, en este caso en el año 2009. El éxito de Sorolla en Estados Unidos fue tal que lo recibe el presidente de los Estados Unidos, Mr. Taft. Le pinta un cuadro, toma el té con el matrimonio Taft y le regala esta fotografía que se expone en el Museo Sorolla, dedicada para mi amigo el señor Joaquín Sorolla, con la estima y mejores deseos, William Taft, en la Casa Blanca el 13 de abril de 1909. Taft no solo fue presidente de Estados Unidos, sino también presidente del Tribunal Supremo, casi nada. Y este pasaporte magnífico, ¿no? Que nos habla pues, de ese éxito que le lleva a viajar a todas partes. Este es de marzo de 1919, ya de los últimos momentos en los que pudo viajar por sí mismo, porque le sobreviene la enfermedad. Y la exposición se cierra con este retrato, como no podía ser de otra forma, de Mabel Rick. A mí, después de 14 años dedicada exclusivamente a Sorolla, me pasa con él pues como... me pasa que siempre me da pena que se muriera, a pesar de que lo hizo hace 100 años, ¿no? Me pasó con Sorolla muerto, que no fui capaz, he sido el único catálogo que no he sido capaz de leerme porque me daba tanta pena que se muriera, que lloraba. Es como en crónica de una muerte anunciada, pero en la vida real. Y aquí está el cuadro que cierra la exposición, como un alfa y un omega, se abría con sus padres y se cierra cuando Sorolla muere para la pintura, con las últimas pinceladas que él dio sobre este retrato de Mabel Rick, la esposa de Pérez de Ayala, pintando en el jardín. Ya saben que le sobrevino pues seguramente un derrame cerebral, que le paralizó el lado derecho del cuerpo. Después la enfermedad continuó avanzando hasta que finalmente fallece hace ya casi 101 años, el 10 de agosto de 1923. Muchas gracias. Creo que me he alargado muchísimo. Sí.